Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y los detalles que nadie más se atreve a contar. Hoy tenemos algo verdaderamente especial, algo que ha estado en boca de todos en Turquía y que sabemos que a ustedes les va a encantar. Prepárense porque vamos a desmenuzar uno de esos momentos que hacen vibrar las redes sociales y los corazones de los fans. Si hablo de esos encuentros que todos esperan, esas apariciones que nos dejan con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a hablar de una cena muy exclusiva, la que tuvieron dos de los nombres más sonados del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan? Dos titanes, dos estrellas que han conquistado no solo Turquía, sino el mundo entero con su talento y su carisma. Y sí, los captamos saliendo juntos de un lugar muy chic en Nianta, el corazón de la moda y el glamour de Estambul. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico y prepárense para descubrir todo lo que sabemos sobre esta cita tan comentada. Y antes de sumergirnos en los detalles, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse, si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a ello. La noticia saltó como una chispa en medio de la noche estrellada de Estambul. Can Yaman, el actor que ha cautivado a millones con su sonrisa arrolladora y su físico de ensueño, y Demet Özdemir, la actriz que nos ha robado el aliento con su belleza y su talento interpretativo, fueron vistos juntos saliendo de un restaurante muy selecto en Nianta. Para quienes no lo sepan, Nianta no es cualquier barrio, es el epicentro de la elegancia, donde las boutiques de diseñadores de lujo se mezclan con restaurantes de alta cocina y locales donde las celebridades acuden para disfrutar de la exclusividad y la discreción. Y es precisamente en este escenario donde nuestros dos protagonistas fueron avistados, saliendo, nada menos, que de una cena privada. Las cámaras, como siempre, estuvieron al acecho, y aunque intentaron ser discretos, el revuelo fue instantáneo. Se les vio salir por separado, sí, pero el hecho de que compartieran el mismo espacio íntimo, a horas tan tardías, encendió todas las alarmas. ¿Qué significaba esto? ¿Era una reunión de amigos casual? ¿Una coincidencia fortuita? ¿O algo más? Ustedes saben cómo somos aquí, nos encanta indagar y buscar las respuestas que todos quieren saber. Y para empezar a desentrañar este misterio, analicemos los detalles que nos llegaron. Primero, hablemos del lugar. No era un sitio cualquiera. Se trataba de un restaurante con una reputación impecable, conocido por su ambiente íntimo y su clientela exigente. Esto sugiere que si fueron allí, fue porque buscaban algo más que una simple comida rápida. Buscaban privacidad, un lugar donde poder conversar sin ser el centro de atención inmediata, o quizás, donde pudieran sentirse cómodos compartiendo un momento especial. Luego, la salida por separado. Esto es algo muy común entre las celebridades. Buscan evitar la especulación temprana, mantener un perfil bajo mientras las cosas están en una etapa inicial, o simplemente quieren disfrutar de su tiempo sin la presión de las cámaras encima. Sin embargo, el hecho de que ambos estuvieran allí, y que las noticias llegaran a los medios casi simultáneamente, es una conexión que no podemos pasar por alto. Y aquí es donde entra la parte más intrigante. ¿Qué dijeron? Pues, como era de esperar, ante la insistencia de los reporteros, ambos ofrecieron declaraciones, pero como suele ocurrir en estos casos, fueron tan elusivas como un sueño. Can Yaman, siempre con su encanto característico, intentó desviar la atención con una sonrisa y un comentario genérico. Se le preguntó si estaban saliendo y respondió algo así como, solo salimos a cenar, somos amigos. Somos amigos, la frase clásica. Una declaración que puede significar mucho o muy poco. Es la respuesta perfecta para eludir la pregunta directa sin mentir, pero que deja la puerta abierta a todas las interpretaciones posibles. Por su parte, Demet Özdemir, también conocida por su elegancia y su profesionalismo, fue igualmente cautelosa. Cuando los reporteros le preguntaron sobre su encuentro con Can, ella también se limitó a decir que eran buenos amigos y que disfrutaban de la compañía mutua. Tenemos una buena amistad y disfrutamos de la compañía el uno del otro, habría dicho. De nuevo, la palabra amistad resurge como un escudo protector. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? En el mundo de las celebridades, la amistad a menudo es el primer paso para algo más. Y cuando dos personas tan exitosas, tan magnéticas y tan atractivas son vistas juntas en circunstancias que sugieren intimidad, es natural que la imaginación vuele.
Khan y Demet tienen una química innegable, una conexión que los fans han sentido desde que compartieron pantalla. Sus personajes en Erkenci-Kus se convirtieron en una pareja icónica, y esa chispa, esa complicidad que transmitían en la ficción, ha quedado grabada en la memoria de millones de espectadores alrededor del mundo. Piensen en la energía que desprendían juntos en esa serie. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía cargado de una tensión romántica que trascendía la pantalla. Y es precisamente por eso que los fans han soñado, y siguen soñando con ver esa conexión llevada a la vida real. La noticia de su cena en Nianta ha reavivado esa esperanza y esa curiosidad latente. Ahora analicemos la situación desde otra perspectiva. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica, pasando de ser una estrella en Turquía a un fenómeno global. Sus proyectos en Italia, su carisma arrollador y su presencia en redes sociales lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, también ha consolidado su carrera con papeles memorables y una base de fans leal que la admira profundamente. Ambos son figuras públicas de primer nivel, y cualquier interacción entre ellos está destinada a generar un gran revuelo. ¿Podría ser que simplemente estén fortaleciendo una amistad que surgió de su exitosa colaboración en Erkenci-Kus? Es totalmente posible. El rodaje de una serie, especialmente una tan intensa y exitosa, crea vínculos fuertes entre los actores. Pueden desarrollar una amistad genuina y un respeto mutuo que perdura después de que las cámaras dejan de rodar. ¿Y si ambos están solteros o disponibles, por qué no iban a disfrutar de una cena juntos? Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que esto sea el inicio de algo más. La forma en que fueron vistos, la exclusividad del lugar, las declaraciones cautelosas, todo apunta a una situación que va más allá de una simple reunión de amigos para ponerse al día. Los rumores, como bien saben, nunca duermen en el mundo del espectáculo, y esta cena ha sido un festín para ellos. Los fans enloquecidos han inundado las redes sociales con todo tipo de especulaciones. Hay quienes celebran la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, aunque sea en la vida real, y quienes se conforman con la idea de una amistad renovada. Otros, más escépticos, creen que es solo una estrategia de marketing para mantenerlos en el ojo público, algo muy común en este medio. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que por ahora, solo tenemos indicios y declaraciones elusivas. Can y Demet son profesionales, y saben cómo manejar la atención mediática. Son conscientes del impacto que tienen en sus seguidores, y probablemente están midiendo cuidadosamente cada paso. Lo que sí es seguro es que esta cena ha sido un evento significativo, un punto de inflexión, o al menos, un momento que ha alimentado la narrativa que rodea a estos dos ídolos. Quizás deberíamos reflexionar sobre la conexión que crearon en Erkenci-Kus. Esa pareja, Can y Sanem, se convirtió en un fenómeno. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era tan fuerte que muchos espectadores creían que era imposible que fuera solo actuación. Esa magia en pantalla es difícil de replicar, y cuando se da, los fans la anhelan en la vida real. Verlos juntos de nuevo, aunque sea en una cena privada, reaviva esos sentimientos y esas esperanzas. Además, hay que recordar que ambos han tenido sus vidas personales y profesionales en constante movimiento desde entonces. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, ganando fama en Italia y expandiendo su carrera. Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más destacadas de su generación. La posibilidad de que sus caminos se crucen de nuevo, de forma significativa, es algo que siempre genera interés. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta exclusiva cena en Nianta? Por un lado, tenemos la confirmación de que Can y Demet estuvieron juntos en un lugar privado. Por otro, tenemos sus declaraciones, que pintan un cuadro de amistad. Pero la realidad, como suele ser, puede ser mucho más compleja. La industria del entretenimiento está llena de matices, y lo que se muestra en público a menudo es solo la punta del iceberg. Lo importante aquí es la conversación que ha generado. La expectación, la ilusión, la esperanza de los fans de que quizás, solo quizás, esa conexión especial que vimos en pantalla pueda tener una continuación en la vida real. Ya sea amistad o algo más, el hecho de que se reunieran sugiere una relación cordial y un posible deseo de reconectar. Nosotros, desde nuestro canal, seguiremos atentos a cualquier novedad.
No descansaremos hasta desentrañar los misterios que envuelven a nuestras estrellas favoritas. Lo que sí les podemos asegurar es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de los nombres más importantes en el panorama del entretenimiento turco, y cualquier cosa que hagan, especialmente juntos, será noticia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que es solo una amistad, o hay algo más detrás de esta cena? Nos encantaría saber sus teorías, sus esperanzas y sus comentarios. Dejen volar su imaginación en la sección de comentarios de abajo. Queremos leer todas sus opiniones. Ha sido un placer desgranarles esta noticia tan jugosa. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y sobre todo, intrigante. Recuerden que en este canal siempre buscamos traerles lo más relevante y lo más emocionante del mundo del espectáculo. Así que si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de la intriga y la información, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet. Y lo más importante, si aún no están suscritos, este es el momento. Denle a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas, más chismes y más sorpresas. Hasta la próxima, queridos amantes del espectáculo. Adiós.